Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a estar hablando haciendo la voluntad del Padre. Amén. Yo creo que es algo que todos los días necesitamos hacer, ¿sí o no? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Y me encanta mucho cómo Jesús comienza cuando los discípulos de Juan llegaron y le dijeron, bueno, pues así como los discípulos fueron con Jesús, le dijeron: mira, Juan le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. Y Jesús dio el mejor ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros podemos representar a Dios, dirigirnos con Dios y qué tipo de oraciones podemos hacer con Dios. Este es la oración modelo, amén, donde no puedes agarrarlo y simplemente estar recitando esta oración, porque esta oración fue una inspiración del corazón del mismo Jesús, pero es un ejemplo que nos da a qué tipo de puntos importantes como hijos de Dios nosotros debemos de orar. Y una de las cosas que Jesús refleja ahí, donde dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que todo lo que sucede en el cielo es porque Dios así lo permite, así Dios lo requiere. Y para que se haga la voluntad en la tierra, tiene que haber gente dispuesta, diga dispuesta, para que lo mismo que sucede en el cielo pueda suceder ¿en dónde? En la tierra. Hay gente que dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Él sigue sentado en el trono. El Señor lo que dice: ¿dónde están aquellos hombres que querían cumplir la voluntad mía, así como esos hombres la cumplieron en su tiempo? ¿Por qué ellos miraban maravillas de Dios? Porque esos hombres oraban y hacían ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Estamos acá entendiendo? Hay gente que dice: quiero ver los grandes milagros, pero ¿estás dispuesto a hacer la voluntad perfecta de Dios? Porque se requiere que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos acá? La vida de todo hijo de Dios tiene que aprender a ser dirigida por Dios, y esto lo sabemos y lo entendemos. Si quiere que uno en la vida le vaya bien, ¿a cuántos quieren que nos vaya bien en la vida? Yo creo que a todos, por eso estamos aquí. No podemos esperar bendiciones de parte de Dios o cosas poderosas de parte de Dios si no aprendemos a dirigirnos por la voluntad perfecta del Padre. Eso que se nos quede bien grabado en el corazón de nosotros. No podremos ver la mano de Jehová sobre nuestras vidas si no estamos dispuestos a caminar en la perfecta voluntad del Señor. ¿Estamos aquí entendiendo? Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es tener un deseo sincero. Diga sincero. ¿Cuántos de ustedes oran así: Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Pocos. Y los demás por eso andan perdidos. Hágase tu voluntad. Yo creo que es una de las oraciones que todos los días, cuando yo oro delante de Dios, yo le digo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque cuando se hace la voluntad de Dios, voy a estar automáticamente en obediencia. Voy a andar en camino seguro, no voy a tropezar y no le voy a abrir puertas al mismo diablo. Por eso es bien importante. Entonces, hágase tu voluntad es tener un deseo sincero, que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en uno. ¿Estamos aquí? Que la voluntad de Dios se cumple en la familia de acuerdo al plan eterno de Dios. O sea que como hijos de Dios, cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, hágase tu voluntad, quiere decir que lo que has propuesto en tu corazón desde la eternidad para mi vida, para mi casa, para mi familia, ponlo en mi corazón. ¿Estamos aquí? Entonces quiero que el plan eterno de Dios se pueda cumplir en mi vida. ¿Estamos acá?
Pero ese plan y esa voluntad se puede cumplir solo por medio de la dirección del Espíritu Santo. Por eso es bien necesario que tú, cuando ores, hagas que el Espíritu Santo esté contigo. Que tú le digas: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Pon las palabras adecuadas en mi boca. Yo no sé qué orar, pero a mí la palabra me dice que tú sabes cuál es la perfecta voluntad del Padre. Ponme las palabras, sí. Por eso hay gente que a veces nomás están pajareando en la oración, porque no pide la asistencia del Espíritu Santo. Pero cuando tú le dices: Espíritu Santo, ven, dirige mi oración, yo te aseguro que algo poderoso va a suceder. Y a veces hay oraciones donde no hay palabras humanas, solamente están las lágrimas, donde el mismo Espíritu Santo, yo no sé si algún día tú has orado, pero sientes una aflicción tan fuerte dentro de tu vida, dentro de tu corazón, que lo único que quieres es llorar y llorar y llorar. Y tal vez tu vida aparentemente está bien, pero el Espíritu Santo está viniendo y está usando tu cuerpo, tus lágrimas, para gemir por la humanidad. La primera vez que a mí me pasó, yo decía: pero es que no estoy pasando nada de problema. ¿Por qué siento este quebrantamiento? No sé si alguien lo ha pasado por aquí. ¿Por qué siento ganas de llorar? Pero es que es el Espíritu Santo que quiere usar tu vida para gemir por las otras almas, para gemir por otras personas. Y tú comienzas a llorar y comienzas a sentir un dolor en tu corazón, pero es algo que el Padre dice: ando buscando un ser humano que yo le pueda compartir mi petición dentro de su corazón. Por eso dice que al orar no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo nos guía y nos enseña. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad, es porque hay un deseo sincero de que nosotros queremos que el Espíritu Santo direccione nuestras vidas. Y esto es cada año, cada 31 de diciembre. Es todos los días. Amén. Sabemos que el permitir que Él nos dirija hacia su voluntad requiere, hermano, una completa obediencia. Requiere un sometimiento de verdad por lo que le estamos pidiendo a Él. No podemos venir ante Dios y decirle: Señor, quiero ver tu bendición. Y Dios dice: bueno, ¿quieres ver mi bendición? Pues permíteme hacer mi voluntad en ti. Ok, Señor, permito que tú hagas tu voluntad, pero al final, ¿qué voluntad hago? ¿La de Dios o la mía? ¿Lo que Dios quiere o lo que yo quiero? ¿Lo que Dios desea o lo que yo deseo? Entonces no podemos decir: Señor, ¿dónde están tus maravillas?, cuando estoy fuera de la voluntad perfecta de Dios. ¿Estamos acá entendiendo? Hacer la voluntad de Dios nos lleva siempre a prosperar. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso nos permite, gloria a Dios, que nuestras vidas se vea de victoria en victoria. Que podamos prosperar en todas las áreas. Yo he visto esto, no sé si alguien más lo ha visto, que desde que uno se entrega a Dios de verdad, uno puede ver un cambio sobrenatural. Cosas que uno no podía hacer humanamente, pero que miramos la mano de Dios meterse en muchas áreas y uno dice: my God, Dios, me sorprendes, estoy maravillado. Por eso te alabo, por eso te adoro. No hay como mi Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer o puede atraer la prosperidad en una persona permanentemente cuando esa persona hace la voluntad de Dios. Cuando un cristiano dice estar en miseria, es porque hay algo que está mal. Cuando un cristiano se mira las puertas cerradas, es porque algo va mal. Y eso nadie te lo tiene que decir. Eso es algo que tiene que el Espíritu Santo revelártelo en tu intimidad con Él, y donde tú le dices: Dios, escudriña mi corazón, enséñame qué hay, qué estoy haciendo mal. Soy yo el obstáculo para que las puertas se abran, y el mismo Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar. Por eso, cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, eso atrae automáticamente, como dice la palabra. Yo no voy a seguir las bendiciones a mí me siguen.
tocan la puerta de mi vida, tocan la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque Dios bendice al obediente, Dios bendice al sujeto, Dios bendice a aquella persona que dice: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos prospera. Yo quiero que tú entiendas eso. Aunque el profeta más ungido venga y te unja como pupusa, no podrá traer bendición sobre ti si tú estás fuera de la voluntad de Dios. Porque al Dios bendecirte, tú no obedeciendo, es Dios quebrantando su palabra. Y Dios no es hombre para variar en su decisión. Dios es veraz, y lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces Dios no puede cambiar su bendición por lagrimitas o por el santo profeta que te puso el manto, te puso el saco, te caíste 10 veces, te levantaste 10 veces y ahora te fuiste ungido. No, my friend. La bendición y la prosperidad viene cuando alguien camina en la perfecta voluntad del Padre. ¿Estamos acá entendiendo? Debemos aprender a discernir cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer y cuáles son las cosas que Dios desea hacer en nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Tú tienes que poner eso en balanza. ¿Qué cosas son las que yo quiero y qué cosas son las que Dios quiere hacer en mí? ¿Y qué es lo que te conviene más hacer? Si tú haces lo que tú quieres, tú vas a recibir solamente lo que tú puedes hacer. Pero si tú haces lo que Dios quiere, tú vas a recibir la completa bendición de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Hemos visto la mano de Dios prosperar gente obediente, gente sometida, gente que hace la voluntad de Dios, gente que se entrega de verdad, con sinceridad, y nos sorprende Dios cada vez. Y no nomás te hablo en las áreas materiales, sino en todas las áreas de su vida. Miramos y a nosotros nos encanta ver eso, porque el Hijo de Dios da testimonio que el Dios que está con él está vivo. Pero cuando tú dices: soy cristiano, y estás más pobre que el vecino que dejaste en tu país estando en la USA, eres una vergüenza para el evangelio. Porque ¿dónde está tu Dios? Pero Dios no tiene la culpa que muchas de las veces estemos fuera de su voluntad. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora, ¿qué es voluntad? La voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria. El hacer la voluntad de Dios, nadie te puede obligar a hacerlo. Es algo que nace de tu corazón, de decidir hacer lo que Dios quiere para tu vida. Estamos aquí. La voluntad de Dios es una elección libre, una voluntad de la misma persona de actuar conforme a los propósitos de Dios y a la causa de Dios. O sea que yo niego lo que yo quiero por meterme a hacer la voluntad de Dios para la causa del reino de Dios. ¿Estamos acá? Todos, cuando venimos a los pies de Jesús, tenemos que tomar esa decisión. Y si nos cuesta, ¿cuánto nos ha costado? ¿Por qué? Porque tenemos toda la vida que hemos vivido haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Donde quiero voy, con quien sea hablo, donde quiera me dirijo, a mí nadie me dice nada. Yo hago lo que yo quiero, cuando quiero y como quiera. Y hay cristianos que todavía dicen eso. Entonces nos cuesta, porque eso está como una chinche pegada, hermano, al alma, a las emociones. El alma se asienta a la voluntad del hombre, los deseos del ser humano. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces el despojarnos es como cuando tienes un saco y ¿qué haces? Te lo quitas. ¿Qué estás haciendo cuando te quitas el saco? ¿Qué estás haciendo? Te estás despojando. Ven para acá, David. Si David ahorita está así, ¿verdad? Como está, tiene el saco bien puesto, pero en el momento que David se lo comienza a quitar, ¿qué es lo que David está haciendo? Se está despojando del saco, ¿sí? Y como en este caso pueden ver impedimentos también. Puede ser en el momento que Dios te dice: dame tu voluntad, tú le estás dando lo que es tuyo. Lo que por mucho tiempo estuviste tú andando solo, pero ahora Dios dice: bueno, esta voluntad ahora es mía.
Ahora tú vas a hacer lo que yo te diga. Y Dios jamás te va a llevar a la destrucción. Dios lo que quiere es prosperarte y llevarte a la victoria. El deseo de Dios es siempre bendecirte. Pero ¿qué sucede si Él trae el saco y yo le digo, ¿sabes qué? Póntelo. Y si yo le digo, ¿sabes qué? Dámelo. Y Él se lo agarra firmemente y dice, no puedo o no quiero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si Él no se lo quiere quitar, yo no lo puedo obligar a que se lo quite. Pero eso sí, como en la intención de su corazón estuvo no obedecer, entonces yo no lo puedo recompensar por lo que Él hizo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces hay gente, sí, porque en el mundo venimos apegados a hacer la voluntad nuestra. Venimos apegados. ¿Quién me dice algo? Si a los 8 años, 9 años, 12 años, 15 años yo ya trabajaba, yo ya decidía, ya no vivía con mi mamá, ya no vivía con mi papá, hice lo que quise con mi vida y ahora resulta que me tengo que someter a alguien. Bienvenido a ser hijo de Dios. Porque en el mundo no nos sometíamos porque éramos ovejas sin pastor. No teníamos a nadie quien nos pastoreara. No teníamos a nadie quien nos dirigiera. No teníamos a nadie quien nos enseñara el verdadero camino de Dios. Pero cuando venimos a hacer la voluntad de Dios, al camino de Dios, ahora sí tenemos alguien que nos gobierna. Y eso nos cuesta. ¿Por qué la gente no se levanta? Porque le cuesta someterse. ¿Por qué la gente no prospera? Porque le cuesta obedecer. ¿Por qué la gente retrocede para atrás? Porque le cuesta entregar lo que Dios dijo que le entregara. No, mira, fíjate que a veces el diablo hasta anda en Japón jugando Pokémon. Y a veces hay gente que dice, no, ¿qué fue el diablo? El diablo anda hasta en Japón. Si tú muchas de las veces fracasas es porque no te despojas. Es porque no estás dispuesto a morir a lo que tienes que morir para mirar la bendición de Dios en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Seguros. La voluntad de Dios es una elección libre que yo tengo de decidir. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo tuve que decidir. O hago mi voluntad, pero por mucho tiempo la he hecho y me ha ido mal y he fracasado y me he topado y he caído y he llorado y estoy herida. O pruebo a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo lindo de la voluntad de Dios? Es que camina seguro. No hay fracaso en hacer la voluntad de Dios. No hay derrota en hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, la voluntad es deseo propio, una decisión propia de hacer lo que Dios me pide que yo haga. Dios, en la persona de Jesucristo, voluntariamente se donó libremente y totalmente para nosotros, para nuestra salvación. Él tuvo un deseo propio y profundo, de lo profundo de su corazón, donar su propia vida a través de Jesucristo y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos acá? Por eso cuando Jesús estaba en el Getsemaní, donde estaba orando y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Y muchas de las veces en esos momentos difíciles de nuestra vida le podemos llegar a decir a Dios: Dios, si quieres, bájale un poquito a la presión, como que ya no estoy aguantando. Pero si quieres ver algo diferente en tu vida, tienes que ser presionado primero. Tienes que primero, ser desbaratado primero. Ay, pastora, pero si vengo desbaratado del mundo, ¿cómo Dios me va a desbaratar? El mundo te desbarata para muerte, pero Dios aquí te desbarata y te deshace para vida eterna, para formar algo diferente en ti, para cambiar tu mentalidad y tu corazón, para cambiar la forma que tú vives y miras y hablas, y que en la vida te vaya bien. El moldeo de Dios no es para matarte, es para formarte. Es para trabajarte. Y cuando Dios te está formando, te duele, porque está bien metido todo ese pecado por dentro. Es como cuando alguien se hace una limpia, una semejante purga, hermano, que muchos la necesitan, y haz de cuenta que duele hasta el alma, pero es necesario.
Y a veces Dios nos tiene que dar de esas semejantes purgas, tratos, esas semejantes arrinconadas. ¿Para qué? Para despedazarnos, para quebrantarnos, para que no quede nada de nosotros. Y ahora Él comience a formar su imagen en nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque me desbarató, la mera verdad. Y le doy gracias a Dios por ese apartamento frío, ese cuartito frío de esa iglesia donde fuimos a parar el pastor y yo. Donde no había trabajo, no había comida, no había familia, no había ni calentón en la noche, no había nada. Y yo dije, my God, pero si estoy en Cristo, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta esta pobreza? Hasta vivíamos de donaciones de la gente. Y Dios, pero Dios mira dónde nos tenía, en su casa, en un lugar seguro. Y yo le doy gracias a Dios porque en ese cuarto Dios pudo despedazarme. Dios pudo quebrantarme. Dios pudo hacer algo diferente, cambiar mi mentalidad. Ahí rompió la vanidad, ahí rompió el orgullo, ahí rompió la prepotencia, ahí rompió la autosuficiencia. Ahí me hizo reconocer que si yo quería salir de ahí, yo necesitaba hacer su voluntad, confiar en Dios, rendirme por completo, decirle: Dios, heme aquí, Padre mío, si tú no me ayudas, nadie en esta tierra me va a poder ayudar. Ahí fueron donde mis lágrimas aprendieron a salir, y no a llorar por tristeza, sino a llorar porque lo comencé a amar. Que aunque estábamos en ese cuarto frío, aprendí a confiar y aprendí a entender que allí estaba Él, que Él no me había dejado, que no me había abandonado, que no estaba sola. Al contrario, estaba en el punto más seguro de mi vida, porque en el momento más atribulante de la vida es cuando viene la seguridad de Dios sobre ti. Es donde sale realmente ese Dios al rescate para tu vida. No es para matarte, es para formarte. Es porque Dios sabe el porvenir, es porque Dios sabe lo que tiene preparado para ti. Pero eso se va a cumplir si te dejas formar y comienzas a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y tal vez no tienes la experiencia, pero tienes al glorioso Espíritu Santo que te guía. Yo no tenía la experiencia de un gran profeta o de un gran predicador, pero tenía y estaba conociéndole. Es que Dios te tiene que quitar y tienes que quedar desnudo para que solamente quedes tú y Él. Para que solamente estés tú y Él. Ay, pero es que yo pensé que venir a la iglesia todo iba a cambiar. Todo va a cambiar, pero primero tienes que cambiar internamente. Dios no puede bendecir a un avariciento. Dios no puede bendecir a una persona jactante. Dios no puede bendecir a una persona orgullosa. Dios no puede bendecir a una persona que se va a glorificar más la persona que a Cristo. Entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios si todavía lo hacemos con nuestra propia fuerza? Dios te tiene que desbaratar. Pero ese llanto no va a ser porque, oh my God, estoy solo. Te podrás sentir solo, pero es cuando más seguro estás ahí. El diablo te podrá decir: mira, nadie lo sabe. Si supieran, mira esto. No que mucho discernimiento, no que mucha oración. Como para el pecado, ahí sí Dios les habla, pero para tu necesidad nadie está ahí. Es que tú no necesitas que el hombre esté allí. Tú lo que necesitas es que el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté ahí en ese apartamento, esté ahí en esa casa, esté ahí en esa cama de hospital. Porque hay momentos que Dios va a enviar cuervos para ayudarte, pero hay momentos que tú vas a tener que estar en la cueva solo para poder conocerlo a Él. Es que Dios no quiere muletas para ti. Dios quiere que los conozcas directamente a Él, que tengas experiencias vivas con Él, que aprendas a escuchar su voz directamente de parte de Él. ¿Por qué llorar si Él está ahí? ¿Por qué sufrir si el sanador está ahí? Y son momentos difíciles para la carne, pero esos momentos difíciles los puedes convertir en un gran avivamiento si tú lo deseas, si tú realmente lo amas, si tú realmente quieres seguirlo, si tú realmente quieres tener una fe sólida en su presencia. En estos momentos de la nieve
y el frío, muchos se quedan sin trabajo. Muchos se quedan sin trabajo. Y créemelo, pero a la gente no le urge buscar a Dios. Porque cuántas veces el pastor ha dicho, cuando no tengas trabajo, Dios te quiere aquí en el altar. Tienen un mes sin trabajar y allá se quedan en la casa. Que supuestamente buscando trabajo por teléfono, buscando trabajo por aquí, buscando trabajo por allá, y el que te lo puede suplir aquí te está esperando. Por eso, hermano, cuando me dicen, ay, que la familia fulana de tal está pasando por una necesidad, lo primero que yo pregunto es, ¿ha venido a la oración? No, pastora, entonces yo no tengo nada que ayudarle. Porque la ayuda mía no le va a servir para nada. ¿Sabes por qué? Porque te va a ayudar a comprar una, dos, que tres frutitas. O te va a ayudar a comprar una bebida por ahí. O 24, una caja de 24 de estas bolsas de Pampers. Pero fuera de ahí, ¿qué más puede ser mi ayuda para ti? Después de que yo te dé, vas a andar buscando a alguien más que te dé. ¿Sabes por qué? Porque el recurso y el tesoro tuyo y la abundancia tuya y la bendición tuya no viene del hombre, viene de Dios. Y cuando tocas el corazón de Dios, baja al corazón del hombre y baja al patrón y baja a fulano de tal y baja a mengano de tal, y ahí es donde Dios comienza a bendecir. Pero primero tienes que tocar el corazón de Dios. Entonces, así como el Padre decidió en su voluntad dar a su Hijo Jesucristo, así es como nosotros tenemos que aprender a decidir también hacer la voluntad de Dios. Hay tres voluntades de Dios. La primera voluntad de Dios es la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley de Dios. Entonces hay gente que dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lee la ley de Dios. Lee la palabra de Dios. La palabra nos enseña cómo quiere Dios que nosotros andemos. Ahí no hay pierde. Usted se acuerda, ¿verdad? Que en los 80s, 90s todavía se usaban los semejantes mapas grandotes para viajar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerda, verdad? Y cuando tenías un mapa ahí de eso, tú decías, wow, voy a agarrar de este freeway a este freeway. Y pum, la gente, yo creo que era la gente más inteligente que había sobre la faz de la tierra. En sí, la gente de los 80 y los 90, los 70, usted sabe que fue la gente más inteligente sobre la faz de la tierra. A esta generación, como todo lo tiene fácil, no piensa nada. Por eso los jóvenes no quieren estudiar. Nadie quiere forzarse a nada en esta época, porque todo lo tiene fácil, todo lo quiere fácil. ¿Sí o no? Hoy mira, la gente está tan mensa que aún poniendo el GPS se pierde. La gente no usa tanto su cerebro porque aún así ellos piensan que el GPS está mal y se van por otro rumbo y se estancan. Y se van por otro rumbo y se pierden. Aún teniendo el GPS, y la vieja está ahí, voltea a la mano izquierda, no en la salida 8, sale y te vas a la 9 y te vas a la 10 y te vas a la 15 y dices, pero es que yo conocí este lugar. Es que no tienes ni cerebro para pensar. Porque hoy en día todo es fácil. Todo es fácil, ¿sí o no? Aún para mirar las noticias, hoy en día ya es raro que una familia prenda la tele y mire, hoy todo es internet y le ponen fast forward para que esta vieja no se tarde para hablar. Aún la predicación le ponen rápido. Todo. El restaurante más famoso es el más rápido. Todo lo quieren rápido porque según no tienen tiempo que perder, pero malgastan su tiempo en tonteras y medias. ¿Estamos acá? Entonces, una de la voluntad de Dios es la ley de Dios. En la palabra no hay pierde. ¿Quieres llegar a conocer la voluntad de Dios? Lee la palabra. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando a Dios y amando al ser humano, no hay dolor en el corazón. No hay maldad en el corazón. Vas a mirar por otros, vas a tener misericordia de otros, vas a interceder por otros, te vas a entregar a Dios por otros.
¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer la perfecta voluntad de Dios? Número 1, buscando la ley de Dios. Número 2, está la perfecta voluntad de Dios. Y esa perfecta voluntad de Dios viene de su corazón. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Número 1 es que todo el mundo sea salvo. Dios desea que toda la humanidad sea salva. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿será que todo el mundo va a ser salvo? No. Pero la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios desearía profundamente es que todo ser humano sea salvo. ¿Estamos acá? Y otra de las cosas que está en la perfecta voluntad de Dios es que ninguno de los que han sido salvos caigan de la gracia de Él. Aún lo puedes ver en Juan 6:39, si los muchachos lo ponen ahí. En Juan 6:39, Dios desea que todo aquel que es salvo no se pierda. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que todo mundo sea salvo y que ninguno que es salvo que se pierda. ¿Puede ser que ninguno que es salvo ya no caiga de la gracia? Imposible. Mientras haya pecado va a haber tentación, y el que le haga caso a la tentación va a caer en el pecado. Pero la perfecta voluntad o el deseo de Dios perfecto es que toda la humanidad sea salvo. No sé si lo tenemos ahí. Juan 6:39. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre. ¿Esta qué dices? La voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué está diciendo? Que esa es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, que nadie se pierda. Pero a causa del pecado y que la gente obedece al pecado, eso no puede llevarse a cabo. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Número 3, está la voluntad permisiva de Dios. ¿Estamos acá? La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no sea, aun cuando Él no desea que eso suceda. La voluntad permisiva de Dios es que la gente, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien se va o cuando algo sucede, nosotros que ay, Dios trata con él, sacúdelo, Señor, quémale una pata, muéstrale el infierno, haz esto, Señor. Imagina que Dios no hiciera caso, todo el mundo estuviera en el infierno, ¿verdad que sí? Pero Dios dice, bueno, no le voy a quemar una pata, no le voy a quebrar una pata, pero esa fue la decisión que él o ella tomó, lo voy a dejar caminar en ese rumbo. No era mi voluntad, pero ese rumbo le va a enseñar que el camino que tomó era el incorrecto. Tal vez no lo voy a mandar al infierno. ¿Y sabes qué? Yo sé que tal vez tu deseo sería que yo lo matara y me lo llevara, pero no lo voy a matar. La voluntad permisiva de Dios es que, ok, eso es lo que tú decides, ve por ese camino. Pero tú mismo te vas a dar cuenta el dolor y la angustia de tomar ese camino. No estaba en mi voluntad, pero tú decidiste tomar ese camino. Entonces esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué es permisiva? Porque Dios lo permite. Porque si Dios quiere y dijera, sí, tremendo, me dejas todo a medias, estás tomando una cerveza, andas aquí de coqueto, andas haciendo eso, ahorita mismo te quito el respirar, ahorita mismo hago. Imagínate que Dios fuera un Dios vengativo. Pero Dios no es un Dios que hizo robots. Dios nos hizo libre albedrío. Que aunque Dios no esté de acuerdo con nosotros, pero Dios permite para que en pocas palabras nos demos en la torre. Y todo lo malo que suceda no es porque Dios te voy a quitar la casa, te voy a quitar un hijo, te voy a quitar la casa. No. Esas solamente son consecuencias del camino que nosotros tomamos y de las decisiones que nosotros tomamos, y que Dios mismo en su infinita misericordia no decidió quitarnos la vida, sino que dijo, ¿eso quieres? Vaya pues, haga lo que usted quiera. Pero eso sí,
va a recibir las consecuencias. Ejemplo, Jonás. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Que fuera el gran profeta, el gran predicador y fuera a predicar la palabra. ¿Qué hizo Jonás? Agarró un boleto para irse ¿a dónde? A Tarsis. ¿Era la voluntad de Dios que se lo tragara un pez? No era la voluntad de Dios que se levantara un gran pez, lo echaran del barco y estuviera 3 días en la panza de ese pez. Pero Dios dice, ahí está, no te mato, pero te voy a dejar ahí, porque fue la decisión que tú tomaste. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Jonás se arrepintió. ¿Y qué fue lo que pasó? El pez fue y lo vomitó. ¿A dónde? Entonces, ¿quién va a ganar siempre? ¿Tú? ¿Yo? ¿O Dios? ¿Y por qué se pone resistencia? ¿Por qué se ponen los moños? ¿Por qué pelea contra Dios? Le doy un minuto para que piense eso. No, Dios, yo no voy a hacer esto. No, Dios, yo no voy a hacer aquello. No, Dios, yo me voy a encaprichar. No, Dios, no me importa lo que el líder diga. No me importa lo que mi pastor diga. No me importa cuántas predicaciones me den. No me importa cuántas avergonzadas me den. Yo no voy a hacer nada, no me voy a mover de aquí. Y aquí voy a estar. Dios, está bien. Tienes 2 opciones: morir en tu pecado y en tu desobediencia y perderte en el infierno, o perder tiempo y va a llegar un momento que te vas a despertar y el dolor más fuerte va a ser que perdiste tiempo. Que perdiste tiempo y ese tiempo no lo vas a poder recuperar. Silencio profundo. La voluntad permisiva de Dios, tal vez no lo terminamos todo hoy, pero la voluntad permisiva de Dios yo le llamo el viaje largo. Yo le llamo el viaje largo del ser humano, que no está en el deseo de Dios, pero Dios aún así desea que se cumpla lo que está en su corazón. Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo podemos dirigir nuestra oración al Padre, siempre con el interés de rendirnos. Cuando decimos Señor, hágase tu voluntad, quiere decir Señor, hay un interés en mí en rendirme para cumplir tu voluntad. ¿Estamos aquí? Hay personas que piensan que orar es pedir, cuando en realidad la oración es para conversar con Dios, es conocer a Dios y es para rendirnos ante Dios. Siempre esas 3 cosas no te pueden faltar en tu oración: la conversación, desear conocerlo más a Él y rendirte en cada oración. Señor, yo me rindo. Ayer la regué, ayer hablé lo que no tenía que hablar, miré lo que no tenía que mirar, pero me sigo rindiendo. Me gana la pena, me gana la vergüenza. Ya me hablaste 5, 6, 7 veces, Dios, pero aquí estoy. No me vale, es que esto es más fuerte que yo, pero arráncalo de mí. Yo lo rindo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. No me dejes, porque en el momento que tú me dejes de hablar, me voy a perder por completo. Voy a pensar que estoy bien, voy a pensar que no he hecho nada malo, y ahí sí, Padre, me vas a dar una mente deprobada, una mente deprobada en las áreas espirituales. Ya no voy a entender el lenguaje del Espíritu, pero sígueme hablando. Quebrántame, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Yo me rindo delante de tu presencia. No me dejes como estoy, trabaja en mí, Señor, moldéame, Señor. A veces yo no me doy cuenta cuando ya estoy haciendo cosas, hablando o dirigiéndome de una forma incorrecta a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero de trabajo, aún en la iglesia. La gente no tiene culpa del semejante King Kong que cargo adentro, Dios, pero yo lo rindo delante de ti, Padre. Me cuesta reconocer, me cuesta captar la palabra, me cuesta llorar en tu presencia, pero yo te pido que me quebrantes, Señor. Yo no quiero ser un pingüino frío, Señor, en la iglesia con semejante
avivamiento y ser la moneda perdida dentro de la iglesia. Transfórmame, cámbiame. Me cuesta pararme a la oración, pero ayúdame, Señor. No quiero que trates con mis hijos, no quiero que trates con mi esposa, no quiero que trates con mi esposo a causa de mi desobediencia. El trato es conmigo, Señor. Trabaja en mi ser. Ayúdame, Señor, a entender lo que no entiendo, a mirar lo que no miro, a escuchar lo que no escucho. Cambia este corazón. Yo me rindo delante de ti. Ayúdame, Señor. Soy un pervertido. Mira, me encantan las mujeres, me encanta la pornografía, me encanta la seducción. Padre, cargo un dolor, me cuesta perdonar. No puedo perdonar a mi papá, no puedo perdonar a mi mamá, pero Señor, ayúdame. Yo no estoy en la iglesia por casualidad. Yo sé que tú quieres hacer algo diferente en mí. Palabra me ha soltado. No quiero ser un sinvergüenza, no quiero ser una sinvergüenza. Transfórmame, Señor. Hermano, la liberación está en nuestra oración. La liberación está en nuestra boca. La liberación está todos los días, Señor. Y a veces, ¿sabes qué? Sí, vas a tener que bajar la cabeza. Vas a tener, Señor, no te puedo ni ver. No te quiero ni ver porque me da pena. Me da pena, pero ¿a dónde más voy? Soy un corrupto, soy un estafador. Pero pues, Padre, límpiame. ¿Tú crees que con una oración sincera del corazón no vas a ir viendo rompimiento en tu vida? ¿No vas a ver cambios en tu vida? ¿No vas a ir viendo transformación en tu vida? Que cuando antes se te hacía fácil hacerlo, ahora como que ya hay un freno. Y hay algo ahí que te dice, ¿para dónde va? Y hay un redargüimiento en el corazón. Ya te vas a comenzar a sentir mal. Ya vas a comenzar a sentir que unos ojos te están mirando, que algo como que no te está dejando. Y tal vez vas a estar ahí 5 minutos, pero ya después hasta vas a sentir escalofrío. Y vas a soltar esa situación ahí. Te vas a ir y luego te vas a sentir tan a gusto. Porque comenzaste a vencer lo que te vencía a ti. Pero todo vino por la oración, por el rendimiento ante la presencia del Señor. ¿Estamos acá? Entonces no podemos solamente ir a la oración a pedir, tenemos que conversar. Cada quien tiene su manera de orar, pero fíjate cómo te es efectiva. Aquí venimos, clamamos, nos hacemos expertos. Al descarriado, si le damos el micrófono, sabe levantar un poderoso clamor y es capaz que Dios le contesta. Pero el problema no es tanto el clamor, el problema es acá, cuando estamos a solas con Él. Estamos acá. Entonces ese es el momento de conversar. Ese es el momento de conocer a Dios. Ese es el momento de rendirnos a Él. El propósito de Dios se mirará en una persona mientras que esa persona vaya rindiendo todo lo que le cuesta soltar. Es fácil cumplir con ciertas expectativas. ¿Estamos aquí? Lo que no nos cuesta ni nos incomoda, siempre y cuando no intervenga con lo que yo quiero hacer. Hay cosas que somos fáciles para cumplir, ¿sí o no? Lo que no nos cuesta y lo que no nos duele, lo hacemos. Hay gente que, ay, hermano, ¿le cuesta eso? No, hombre, a mí no me cuesta nada. Mire, pum, va esto y esto y esto y esto y esto. Esa área, como no te cuesta y no te duele, por eso la rindes fácil. Pero Dios está interesado en lo que sí te cuesta, en lo que te cuesta soltar, en lo que te cuesta, en lo que te incomoda que te toque en la llaga. En eso Dios está interesado. ¿Estamos aquí? Rendir o hacer la voluntad de Dios solamente tiene éxito cuando soltamos cosas que nos duelen. Las cosas que nos duelen. Yo le decía a una persona, si eso del Instagram, del YouTube, de fulano, de sutano y de mengano, eso te está estorbando, quítalo. Quítalo, porque ese es el gran gigante que hoy en día el cristiano, ¿por qué no se levanta? Porque tiene las redes sociales. Me decía un muchacho hace tiempo atrás, en el tiempo de Hell House,
me decía, pastora, le quiero contar un testimonio. Le digo, sí, cuéntalo. Y él me comienza a decir cómo él comenzó a ser atado por la pornografía, por lo que miraba, por las redes sociales, esto. Y se llegó a un punto, dice, que hasta me metí tanto en depresión, pastora. Tanto en depresión porque yo sentía que yo ya no tenía control de mi mente. Yo ya no tenía el control de mis deseos. Yo ya no tenía control de mi corazón. Eso se me apoderaba y le di tanta cabida que eso tenía tanto dominio que hasta me desesperaba no estar mirando o no estar teniendo el teléfono en mis manos. Entonces dice, y un día dice, tuve una lucha espiritual y el Señor me permitió ver el demonio que me tenía controlado a las redes sociales, a la pornografía. Se apareció en mis sueños, se apareció en mi cuarto. Dice, eso, pastora, es un espíritu verdadero, me decía. Es un demonio verdadero. Dice que cuando uno está en el cuarto a solas, con las luces apagadas, donde uno quiere que no se escuche nada de ruido, dice, ese demonio se aparece y posee a la mente de la persona. Dice, yo tuve, dice, pastora, que ayunar 3 días yo solo en mi cuarto, dice, porque era una desesperación tan fuerte. Yo decía, ¿cómo es posible que yo conozca de la palabra y esto me esté tumbando? ¿Cómo es posible? Yo no quiero ser esclavo a esto. Y es peor, dice, porque en el mundo tú lo haces y todo mundo lo mira normal, pero en el cristianismo lo haces y lo haces a escondidas y vives de apariencia. Entonces dice que él se metió en 3 días de ayuno, pero no, padre, mira, aquí estoy en 3 días de ayuno, no, sino él como pudo hacerlo. Y le dijo, Señor, yo no quiero salir de aquí igual. Rompe lo que tengas que romper. Dice, pastora, me dice, llegué al punto, dice, que en tal lugar venden, dice, un programa, dice, para el teléfono, dice, donde yo tuve que programar mi teléfono al punto que ese programa solamente me deja usarlo cierto tiempo y después se laquea por completo. Yo no tengo acceso a mi teléfono. Tanto tuve que tener autodisciplina, dice, que le tuve que meter ese programa allá adentro porque no era posible que yo viviera así más. Y yo me quedé, dice, ahora, pastora, me dice, me siento libre, siento que puedo pensar, siento que puedo decidir hacer otras cosas, siento que puedo, no sé, dice, tengo expectativas de lo porvenir. Antes no lo tenía, antes vivía por vivir. Entonces yo le dije, wow, le digo, me sorprende, pero ¿qué hizo ese varón? Rindió su voluntad. Rindió su voluntad ante Dios. Y yo le dije, ¿y dónde compras esas cosas? Y ya me dijo, por si alguien lo quiere, ahí se me acerca. No tenga pena, más pena le debería de dar lo que usted hace en secreto. Porque imagínate al punto, hermano, hasta dónde ha llegado esta generación. Esta generación no puede vivir sin las redes sociales. Y yo le decía a un varón este fin de semana, bórralo, arráncalo. Y vas a ver, pasa un día sin las redes sociales y vas a ver cómo tu mente se libera. Y vas a ver cómo tú puedes pensar mejor. Y vas a ver cómo hasta andas más libre, andas con paz, andas. Y tal vez hay gente que va a decir, ay, pero eso de las redes sociales. Pero hay gente, hay ministros, hay gente que son atacadas fuertemente por eso. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Pero por eso te digo, rendir y hacer la voluntad de Dios tiene éxito cuando soltamos, cuando dejamos las cosas que nos duelen soltar, pero que entendemos que es para nuestro propio, que si no rendimos esas áreas, sabemos conscientemente que no habrá un cambio en nuestras vidas. Podremos buscar atajos y otras cosas que parezcan como que estamos haciendo su voluntad, pero en realidad el único que está siendo satisfecho con eso somos nosotros, porque no hay demanda y no hay exigencia en nuestras vidas. Jesús dijo en Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Estamos aquí entendiendo? Jesús dijo en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
Qué tremendo. Y si tú comienzas a leer la historia en el principio, dice que Jesús estaba con sus discípulos, tenían hambre, agarraron ciertas cosas, cierta fruta o algo así y se lo comieron, y ellos vinieron y dijeron: ¿por qué estos no se lavan las manos? Y Jesús comienza a darles una leñateada, pero de esas buenas leñateadas, y les comienza a dar un semejante discurso. ¿Quiere la leñateada? Usted también, vamos ahí. 6:1 dice: y aconteció un día de reposo que pasando Jesús por sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Dice: restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿quién fueron? ¿Por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús y le dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y con los que estaban? Cómo entró a la casa de Dios, tomó los panes de proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús, porque los fariseos decían: hey, no es lícito que estos de aquí estén espigando y recogiendo fruta y comiendo, porque es sábado. Porque para los judíos el sábado era día de reposo, era el día que no hacían nada, era día familiar, era día donde podían agradecer por todo lo que Dios les había dado entre la semana. Entonces, pero aún Jesús dice: hey, ¿a poco eso ustedes no lo han oído? Que aún David en su necesidad tuvo que pedir pan y no nomás él, y tuvo que comer los demás y todo eso, o sea. Y Jesús les dijo: quiero que entiendan que yo soy tan poderoso que aún yo soy el Señor del día de reposo. En sí ustedes deberían de darme gracias a mí, deberían de reposar en mí. ¿Por qué? Porque los fariseos cuidaban más que la religión, la ley. Los fariseos cuidaban más lo externo que lo interno. Y luego, para darles con todo, en el versículo 6 dice que llegó un hombre con una mano seca, y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: hey, ¿ustedes creen que lo sane o no lo sane? Porque es sábado. Es sábado, ustedes díganme. Y eran tan religiosos que, mirando que el enfermo estaba en sus caras, le dijeron: no es lícito sanar el sábado. Fíjate la religión. No es lícito sanar el sábado. Y Jesús les dijo: sí, tremendo, vengan para acá. Y en el versículo 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y en medio lo puso. Que Jesús, no, líder, usted, yo no sé por qué tiene misericordia. Y lo puso ¿dónde? En medio, en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa: ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron ¿de qué? De furor. Se llenaron de enojo. Dice, y hablaban entre sí que qué podrían hacer contra Jesús. Gloria a Dios, qué tremendo. Y luego en el versículo 17 dice que ahí él también comenzó a sanar enfermos, comenzó a liberar a los endemoniados, y toda la gente. En el versículo 19 dice que procuraba tocarle, porque poder salía de él, y él sanaba ¿a quién? A todos. Y luego todavía les da con todo en el versículo 20, y les comienza a hablar de las bienaventuranzas, de aquel misericordioso, de aquel que ahorita está llorando pero después va a ser consolado. Y les dice aún en el versículo 27 en adelante, les comienza a decir la regla de oro. Les comienza a decir que aquellos que ríen hoy, mañana iban a llorar. Que aquellos que creían hoy se fufurú, mañana iban a estar en el infierno. Y en el versículo 27 en adelante comienza a hablarles y hablarles. Y luego en el versículo 37 comienza a hablar del juzgar a las personas. Y luego en el versículo 39 les dice: ustedes son unos ciegos. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Porque los dos ciegos van a caer en el mismo hoyo. Y Jesús comenzó como a incomodarlos. Y luego en el versículo 3, para acabarla, los expone delante de la gente y les dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Estaba hablando de ellos. En pocas palabras, estos que están aquí no son buenas personas, porque sus frutos son perversos.
Dice, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el versículo 46 es como que les dio un trompazo en la boca. Y les digo, ahora sí, vengan para acá. Ya les enseñé lo que realmente vale delante de mi Dios, delante de mi Padre. Y en el 46 los confronta y les dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué eres un religioso? ¿Por qué te cuidas de los hombres? ¿Por qué enfrente de los hombres haces como si fueras un buen cristiano, pero al final no haces lo que yo te digo? Entonces Jesús ahí mismo los confronta. Y ya después en el versículo 47 en adelante los comienza a comparar como aquel que edifica su casa en la roca, en la peña, pero también aquel que edifica su casa en la tierra. Entonces Jesús se había molestado con estos religiosos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos solamente hacían lo que les parecía a ellos bien, lo que no les incomodaba hacer. Pero Jesús, mira, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Los confrontó y dice que se enojaron. Dice que estaban buscando qué mal hacerle a Jesús para que Jesús quedara avergonzado. Y así hay gente que no hace la voluntad de Dios, hace su voluntad queriéndose parecer un buen cristiano porque nada le incomoda, pero nomás lo incomodan. Está mirando qué mal decir de aquel que lo incomodó. ¿Estamos acá entendiendo? Pero es gente que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Jesús exhorta a esta gente hipócrita y les hace ver todo lo que es necesario para hacer desde adentro. ¿Estamos aquí? Por la voluntad del Padre. Jesús les dice que ellos creen que están haciendo bien cuando en realidad ellos están mal, están fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús les dice, ¿por qué me dicen Señor, pero no hacen lo que yo quiero? No hacen lo que yo les estoy diciendo. Jesús cuestionó la hipocresía de estas personas, porque esta gente declaraba ser hijos de Abraham, declaraba ser seguidores de él, pero no seguían ni practicaban sus enseñanzas. Y delante de Dios, hermano, muchas de las veces podemos nosotros caer en eso. Decir que somos seguidores de Cristo, pero no practicamos la voluntad de Dios. Debemos aprender a conocerlo más, mirar qué es lo que le agrada, lo que no es de Dios. ¿Por qué no podemos caer en ser cristianos de espectáculo? Usted sabe que hoy en día eso está de moda, ¿verdad? Y más en esos seguidores que usted sigue, de esos predicadores que usted sigue. Espectáculos, bajando del avión, subiendo del avión, cantando, ministrando, tómale video, tómale foto, tómale esto. ¿Cómo es que Jesús sin redes sociales, TikTok, ni Instagram, ni YouTube pudo ganar gran fama? No era por las fotos, era por el poder que cargaba. Que eso le dio fama a Dios, como dijo, eso le dio fama a Jesús de parte de Dios. Como dijo el pastor la otra vez, esta iglesia no tiene fama que por YouTube, que por Instagram, que esto, sino porque tiene fama, porque aquí hay presencia de Dios. Y es la única fama que nosotros buscamos, que la gente sepa que al llegar a este lugar va a tener un encuentro con el Dios vivo, que aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí hay restauración, aquí hay libertad en Cristo Jesús. Tú no necesitas buscar fama. El poder de Dios es la que exalta y es la que se glorifica en los hombres. ¿Estamos acá entendiendo? Oh, Jesús de Nazaret. Seguro, yo quiero que usted me entienda todo esto, hermano. Este es un discipulado que le estoy dando. Amén. Entonces Jesús se molesta con la gente que declara ser seguidores, pero al final no hacen su voluntad. Y no podemos ser cristianos de espectáculos, de una buena postura por fuera, pero por dentro somos desviados, corruptos, sucios, somos injustos, somos traicioneros, somos ávaros, somos idólatras, gente que dice seguir, pero en realidad está lejos de su voluntad.
No podemos tener un espíritu de autosuficiencia, donde creemos que porque, hey, ya soy un ministro, tengo dones, sé interceder, soy inteligente, sé sabio. Si yo no estuviera, la iglesia no pudiera hacer esto, ¿verdad? O por el llamado que Dios nos dio, no podemos llegar a caer en ese engaño de Satanás. Decir, no, pues yo ya soy esto, yo ya soy el otro, yo ya soy aquello. No, Señor, porque ahí la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y va a haber gente que fue profeta, fue gente que Dios usó para liberar a otras personas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Nunca te conocí, apártate de mí. Y ese es un grave problema. Y eso es algo que yo siempre le digo a Dios. Yo le digo, Señor, no permitas que yo camine pensando que estoy bien cuando estoy mal. Redargúyeme, enséñame, instrúyeme, capacítame, dirígeme. Señor, no quiero. Hay gente que dice, ay pastora, usted tiene semejante sabiduría. No, hombre, le digo, no quiero ser Salomona, porque al final Salomón terminó perdido en la idolatría. Eso no se trata de qué tantos dones tú inquieres, o qué tanto llamado fuerte tú tengas, o qué tantos años tengas dentro del ministerio. Esto se trata de la pureza de tu corazón, del guardar tu corazón, de no afiliarte con algo que vaya a manchar la relación que tú tengas con Dios. ¿Aló? No podemos basarnos en que porque ya somos algo y estamos haciendo algo, pensamos que estamos bien. Todo lo que hacemos debe de ser dirigido ¿por quién? Por Dios, para que Él sea adorado y para que Él sea exaltado. La voluntad del Padre es que el mundo conozca a Él a través de su Hijo amado, pero usará nuestras vidas como testimonio del poder que Él tiene para perdonar y transformar corazones. Hacer la voluntad de Dios viene acompañado con sacrificio muchas veces. Por eso Jesús mismo nos habló de la negación propia. Aún en Isaías 53:10 tú lo puedes ver, que Dios mismo lo tuvo que traspasar. Él fue traspasado. Dios mismo tuvo que sujetarlo a llegar hasta la cruz y morir, porque salió de la voluntad del Padre. O sea que hubo un sacrificio que se tuvo que hacer para que tú y yo obteniéramos victoria. ¿Estamos acá entendiendo? Y a veces hay gente que no quiere sacrificarse en nada. Hay gente que soy cristiano, pero déjenmela llevar chévere. Soy cristiano, pero no me empujen. Soy cristiano, pero déjenme llevarlo poco a poco. Soy cristiano. Imagínate que fueras al trabajo y que poco a poco te dieran el cheque. Tienes un cheque de $1,000, pero ¿sabes qué? Cada día te voy a dar 5. Tú dices, no, pero es que yo lo necesito ya. Yo necesito pagar cosas ya. Bueno, Dios necesita tu entrega ya para hacer grandes cosas ya. Esto no se trata de poco a poco. Esto se trata, y no son ni semejantes grandes sacrificios, hermanos. No es como que vas a ser torturado por predicar la palabra. Eso déjaselo a la gente en el oriente. Aquí, por ejemplo, hoy gracias a Dios hay casa llena. Pero yo te aseguro que hubo gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo no voy a sacrificar a mis hijos. Yo no voy a, no, ¿y qué tal si se me enferman? Ahí en la casa, ahí se le enferma. Allá adentro se le enferma. No, pero ¿qué es eso? No, yo no voy a sacrificar mis finanzas. Yo no voy a sacrificar mis días. Yo no voy a sacrificar esto. Yo no voy a sacrificar el otro. Yo no voy a hacer esto. Yo no voy a hacer. Pero esperas de Dios. Esperas completa bendición de Dios. Esperas los milagros de Dios. ¿Cómo? Si no estás dispuesto a dar. Para recibir tienes que dar. Para recibir tienes que dar. Tienes que sembrar para cosechar. Yo estaba tan ciega, sorda y muda de amor, que a mí no me importó sacrificar lo que tuve que sacrificar. Yo solamente entendía que yo necesitaba de Dios. Y lo que Dios me pidió, eso se lo di. Me pidió mi juventud, se lo di a mis 16 años. Me pidió mi fuerza, se las di a mis 18 cuando comencé a pastorear. Me pidió mi corazón, se lo entregué por las almas. Me entregó mi hogar, lo hice casa de oración. Dios, ¿qué no me pidió que yo no le di, que no me lo haya de regresado doble?
No hay nada que Dios no te pida que no te lo regrese doble. Pero primero tiene que venir el sacrificio. Y yo le hablo a las mamás porque a veces los hijos nos detienen. A veces los hijos, no es que mi hijo, no es que mi hijo, no es que mi hijo, mira ese chamaco va a crecer, va a ser bigotudo, no te va a hacer caso y se va a largar. Tanto que cuidas a Junior, tanto que cuidas a Michael, tanto que cuidas al niño, a la niña y a la princesa, y estos tremendos crecen y al final uno les dice, pero si yo te cambiaba y te limpiaba las nachas, y ellos dicen, pero pues let me live my life. Es lo que dicen. Déjame vivir mi vida. Tú ya viviste la tuya, ahora yo quiero vivir. A nuestros hijos no les va a interesar si tuvimos que dejar de comer por ellos. A nuestros hijos no les va a interesar cuántas veces tuvimos que desvelarnos cuando ellos estaban enfermos. A nuestros hijos no les va a interesar cuántas veces tuviste que salir en el frío, en el calor, simplemente para ir a agarrar un cierto dinero para comprarles una leche, para comprarles un pamper. A nuestros hijos no les va a interesar ningún sacrificio si tuviste que vivir con 2, 3 familias en un apartamento para ponerles un techo encima a ellos. A nuestros hijos no les va a interesar de dónde te tuviste que rascar para ponerles una vestidura. A ellos no les va a interesar eso. Va a llegar por más santos, por más puros, por más que ahí va la profeta de Dios, ahí va el profeta de Dios, ahí va la adoradora, así declara, profetiza y mantente al margen donde el diablo no te los robe. Pero ellos van a tomar su decisión. No importa en qué caja de oro tú los quieras poner. No hagas esto, no hagas aquello, no comas aquí, no comas allá. Al final van a cumplir 18 años, van a tener que vivir la vida. Y lo que vale y lo que cuenta es qué fe tú les enseñaste, qué estilo de vida tú les diste. Ay, ¿y sabes qué es lo único que quedan? Las fotos. Es lo único que queda. Mira, aquí te llevé a Disney World. Mira, aquí te llevé a Six Flags. Mira, aquí te llevé a Chuck E. Cheese. Mira, aquí te llevé a la playa. Mira, aquí te llevé. Y le hacen, oh, ok. Ay, ¿por qué me pusiste esto? Ay, ¿por qué me peinaste así? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué el otro? Y tú con ganas. Y tú con unas ganas de decirle, hey, yo te saqué, pasé tiempo contigo, no te acuerdas, pero yo estuve ahí contigo todas las ventadas noches. They don't care. Y la única herencia, ¿sabes qué es lo que se van a acordar ellos? ¿Sabes qué es lo que se van a acordar? Ellos no se van a ellos no se van a acordar de los Nikes. Ellos no se van a acordar de los buffets. Ellos no se van a acordar de nada material. ¿Sabes qué es lo que se van a acordar? Yo me acuerdo en 1990, no se crea. Yo me acuerdo en el 2023, en el 2025, cuando estaba nevando, pero aún así mi madre no se quedaba en casa y nos llevaba a la iglesia. Cuando en el 2021 mi padre se fue, pero mi madre nunca dejó de doblar rodillas por él. Cuando en el 2019 me acuerdo que mi papá y mi mamá se entregaron a Jesús y yo tuve una etapa rebelde, pero nunca se me olvidó lo que mi padre y mi madre hicieron por mí. La única, y que Dios es tan, pero tan específico de los recuerdos del ser humano, que no es tanto lo material que tú te acuerdas, sino la herencia de fe, la herencia de ejemplo. Porque si hay algo que al ser humano no se le olvida es cuando Dios se presentó, cuando Dios se hizo presente en una situación. Dios no se lo deja olvidar. Entonces, mamás, por más que tú cuides a Junior, por más que tú cuides a Michael, por más, ay, que no voy a la iglesia, que porque se duermen muy tarde mis hijos, va a llegar la etapa de la middle school y la high school y te van a decir, ma, ya me voy para la escuela, peace, love you, Jesus loves you, vengo a las 4, amen, y boom, ¿dónde vamos a ir? Let's roll.
vámonos a esquipear. Y tú no venías a la iglesia porque no querías hacer que Michael se desvelara. Pero en la middle school y en la high school, como no le plantaste una relación viva con Dios, una fe viva con Dios, te va a decir: voy para la escuela, pero va para el party. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios se olvidó de los condenados que tú eras en el mundo? ¿Y que tus hijos van a ser muñequitos de porcelana? ¡Ja! Ríete, papá, ríete un momento. ¿Qué tú crees? ¿Que tú fuiste un diablo y tus hijos van a ser unos santos? Ay, pastora. No, es que este es otro tipo de mensaje. Yo siempre digo: profetiza, declara sobre tus hijos, ora por tus hijos. Claro, porque es lo único que tenemos para hacer. Y un día yo le dije: Dios, Señor, yo te entrego a mis hijos, y esto y el otro, y esto y aquello, y esto y el otro. Y el Señor me dijo: ¿te acordás cuando tú andabas aquí? Ay, Padre, la Biblia dice que tú tomas mis pecados y los echas al fondo de la mar y nunca más te vuelves a recordar de ellos. Ajá. ¿Y de qué ADN vienen tus hijos? Uy. Por medio de mi esposo vienen así, 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 así y así. Por medio de mí vienen así, así, así y así y así. Yo: Señor, pero tu palabra dice que nueva criatura soy en Cristo Jesús. Tú eres nueva criatura. Tú eres salva. Pero tus hijos, la experiencia que un día tú tuviste, ellos no me van a amar a mí por como tú me conociste. Ellos me van a amar a mí por como tú los eduques, les enseñes la fe y la experiencia personal de salvación que ellos necesitan tener conmigo. Ay, me dolió hasta el alma. Pero Señor, yo no quiero drogadictos, yo no quiero borrachos, yo no quiero esto, Padre. Yo te dije que si me dejabas a mi hija cuando se me murió en mis manos, Señor, que yo entregaba mi vida porque yo no quería que ella pasara lo que yo pasé. Y me dijo: es verdad, no pasará, siempre y cuando tú te mantengas en la instrucción de la fe y dando el ejemplo y orando para que Satanás no se lleve su alma. Pero de que ella va a tener que tener un encuentro de salvación conmigo, la va a tener que tener. Yo dije: ay, así no se vale, Señor. Yo pensé que iban a ser perfectos. ¿Cuántos padres? Yo pensé que mis hijos, no, yo tengo fotos de mis hijos y más de mi hija, donde está cantando: soy una princesa, y soy la princesa de Dios, y danzaba. Yo decía: ay, tremenda adoradora que va a ser, tremenda profeta que va a ser. Y creció. Y yo digo: ay, Señor, dame la fuerza. Pero Dios me dice: paciente, ora, apóyate en la educación de fe y el ejemplo que tú le diste. Yo digo: Señor, y ahí, hermano, la fe, la confianza, la oración. Por eso te digo, hermano, hay cosas que vamos a tener que sacrificar para que la bendición llegue a nuestras criaturas. Y no es tanto de que material, sino que muchas de las veces el sacrificio va a ser el esfuerzo, el modelo de esfuerzo que tenemos que dar para que ellos nos puedan seguir, para que ellos también puedan notar que el padre y la madre no fue un cristiano mediocre, sino que estaba al pie del cañón, delante de la presencia de Dios, viniera lo que viniera, pasara lo que pasara, haya o no haya, tenemos o no tenemos, pero mi amor es sacrificado para mi Dios. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Estamos entendiendo acá?
Pero qué lindo es estar haciendo la voluntad de Dios, porque ahí sí dijo el salmista: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te llegarán. Cuando estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, hay una seguridad y hay una confianza. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso vamos a terminar después la enseñanza, pero lo que Dios te haya hablado hoy, acuérdate, la voluntad viene de una decisión personal sacrificada para Dios. No hay mejor siembra que esto que tú haces cada servicio. Que tú dices: pero es que esta es una rutina, ir a la iglesia. Si es una rutina es porque tú no estás en relación con Dios. Pero para mí, el traer a mis hijos, que uno de mis hijos me diga: yo ya no quiero ir a la iglesia. Wow, bien, ¿miras este techo blanco que está aquí? ¿Sí lo miras? Está bonito, ¿verdad? El techo blanco que está en mi casa, ¿verdad? Sí, mamá, ajá. Mientras usted mire este techo blanco, cuando usted se levanta y aprenda la luz, usted va para la iglesia. Usted va para la iglesia. Es que voy a agarrar mi apartamento, haga lo que quiera. Pero ese techo bonito que está encima de usted, no se lo provee el hombre, se lo provee que está allá arriba. Por tanto, sus nachas tienen que estar sentadas en cada servicio, escuchando la palabra de Dios. Porque es la herencia más fuerte que yo le dejo a mis hijos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre da su fruto. Y mientras haya un padre y una madre parado en la brecha buscando la voluntad de Dios, viniendo a cada servicio, son siembras para la eternidad. ¿Y qué estoy haciendo? Haciendo la voluntad de mi Dios. Dijo el salmista: prefiero estar un día en la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Amado hermano, debemos de entrar en la perfecta voluntad de Dios para mirar la prosperidad de Dios en nuestras vidas y en todas las áreas. Amén. Amén. Desde hoy usted tiene que decirle al Señor: Señor, quiero caminar en tu voluntad. Ayúdame. Y vamos a hablar mucho cómo puedo caminar en la voluntad de Dios. Pero lo que haya agarrado hoy, aplíquelo. De repente como que se va a menear, pero vuélvase a ajustar. De repente la va a regar, pero vuelva a encaminarse. No se detenga. Camine en la voluntad de Dios. Cierre sus ojos. Gracias, Señor Jesús.